Mira, que te en el pelo. Espérate, pero ya. Sudá. Hola a todos, buenas noches. El día de hoy vamos a estar socializando la nota de seguimiento de la asignatura Teoría General del Estado del profesor Alfonso Cortina. Vamos a estar hablando sobre Estado unitario y otros temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la grabación. Vamos a hacer una presentación. Nosotros decidimos hacer diapositivas. Para eso nuestro compañero Jorge va a estar proyectando la pantalla y entre todos vamos a hacer la creación del material. Okay, Lili, ya te coloco como anfitrión. Bueno, nuestro grupo está conformado por Luis Galván, Jorge Correa, Bartolomé Ramos y mi persona, Lilibet Rodríguez. Bien, Lili, gracias. Como referencia vamos a tomar también la Constitución Política para sacar los artículos del Estado unitario y la descentralización de un Estado. Listo, ya puedes compartir pantalla. Okay. Vamos a compartir la pantalla total. ¿Sí? ¿La están viendo? Sí. Perfecto. Me permito pues ya hacer lo que es la parte de la introducción de del trabajo en las presentaciones en teoría del Estado, profesor Alonso Cortina. El tema va a ser Estado unitario y descentralización con referencia a la Constitución Política, como ya anteriormente Lilibet lo había mencionado, los participantes. Empezamos a construir lo que es el bosquejo de la... Yo les propongo, compañeros, no sé si ustedes están de acuerdo, que coloquemos como, para no abarcar enseguida los artículos de nuestra Constitución Política, como que le coloquemos primero un concepto y luego buscamos en la Constitución Política qué artículos le dan como una base sólida a ese concepto que nosotros estamos trabajando. No sé si les parece. Ok, entonces empezaríamos. Yo empiezo el primer tema, sería... Estado unitario. Sí, Estado unitario, sí. Estado unitario. Okay. Voy a tomar como referencia también a colocar el título en cada diapositiva. Yo aquí tengo una definición que pues tengo a la mano el libro de Vladimir Naranjo y tengo un concepto, no sé si te lo dicto, Jorge, y tú lo vas. Dame un minuto, por favor. Me hablabas ahora sobre un concepto de Estado unitario. Sí. Vamos a generar entonces, y una vez colocamos más adelante los artículos de Constitución, para que lo tenemos ahí. Bueno, dice, es aquel que posee un solo centro de impulsión política y administrativa. Política y administrativa, coma, es decir, aquel en el cual la soberanía se ejerce directamente se ejerce directamente sobre todo el conglomerado social.
asentado sobre un mismo territorio. Puedes colocar entre paréntesis Vladimiro Naranjo, sobre un mismo territorio. Ok, citamos a Vladimiro Naranjo, con V. Vladimiro Naranjo Mesa. Compañero, pienso que ahí dentro de este tema de una vez podemos nombrar el artículo 1 de la Constitución Política que nos hace referencia a este tema como Estado unitario. Entonces creo que Jorge abre otra casilla y ahí colocamos la definición o lo que nos dice el artículo 1 de la Constitución Política. Yo creo que ese artículo 1 es el único que menciona la palabra Estado unitario, ¿verdad? Sí. Pues hay otros que hacen como referencia, pero él es el único que lo menciona como tal, Estado unitario. Okay. ¿Ese artículo está dentro de qué título? Colombia es un Estado social de derecho Título 1, organizado. principios fundamentales. Okay, Sí, el artículo 1 de la Constitución. Espérate, Ese no lo podemos buscar ahí en internet, Jorge, copiar y pegar. Sí, yo tengo aquí como una página de internet, la Constitución, leyes, okay. Listo, tenemos el artículo 1 de los principios fundamentales. Uno de los principios fundamentales. Elimínate el espacio que tiene Jorge ahí entre el principio y el artículo y coloca lo que es título y principios fundamentales en negrilla para que distinga el artículo. O podría centrar esa parte también para que no se vea ahí pegadito. Título 1, principios fundamentales, céntralo y el resto. Dice centrar esto así. Sí, podría ser. Y con negrita también al artículo 1. Okay, sí, verdad. Bien. Ya citamos entonces lo que es el artículo 1 de la Constitución Política. No sé si alguien más tenga otro concepto. Así como yo estoy de acuerdo con lo que él dijo aquí en esta parte del concepto. No sé quién va a aportar algo más o dejamos. Yo tengo otro concepto aquí en el libro de Vladimir Naranjo también. ¿De qué habla? De la totalidad. Sí, la otra parte habla de la totalidad de los atributos y funciones. Bueno, Dito, ¿tú lo tienes ahí, Luis? Sí, la totalidad de los atributos y funciones del poder político emana de un título único, de una titula único, de un título, emana de una un título único, coma, que es la persona jurídica llamada Estado, punto. Todos los individuos colocados bajo la soberanía de este obedecen a una misma y sola autoridad. Emanan de un titular único. Confirmo, emanan de un titular único. Luis, repíteme por favor acá. La totalidad de los atributos y funciones del poder político emana de un título único, que es la persona jurídica llamada Estado. ¿Sí? Exacto.
punto. Todos los individuos colocados bajo la soberanía de este obedecen a una misma. Y solo autoridad. Y sola autoridad. Coma. Sola autoridad. Sí, coma. Okay. Viven bajo un mismo régimen constitucional y son regidos por unas mismas leyes. Yo pienso que ahí con eso va muy bien lo que son las ramas del poder público, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan? Hola. Ya tenemos aquí el artículo 113. Compañero, tuvo una falla con el internet y de hecho parte de la grabación se está convirtiendo ya. Bueno, creo que ahí podemos unir los videos. Pues sí, sí, que a través de una aplicación se pueden unir, pero ahora me aparece nuevamente que se está grabando. O sea, continuó grabándose. La primera parte se está convirtiendo. Ahora sigamos grabando. Listo. Sí, ya hablábamos ahora de la definición que tenemos aquí con Lilibet, que definió ahora Luis, y citamos el artículo 113 del título 5 de la Organización del Estado, del capítulo 1 del Estatuto del Estado, o el artículo 113. Definimos el artículo 113 como lo viste ahora. Bueno, aquí en el artículo, ya que en la definición que nos dio nuestro compañero Luis, hablaba de la organización del Estado, ¿ya? Y dentro de la Constitución Política, el artículo que más nos habla de este tema es el artículo 113, ya que el artículo 113 nos muestra de la organización y la estructura del Estado colombiano, donde nos menciona las ramas del poder, los órganos del estatuto, los órganos de control y el órgano electoral. Entonces, por eso hicimos referencia y nombramos el artículo 113 aquí, basados en la definición que nos pasó nuestro compañero Luis. Listo. Ok, vale. Bien, perfecto. Entonces, entre los demás contextos del Estado unitario, vamos a encontrar otros artículos que estuvimos investigando ahí mismo en el título 5, es el artículo 114. Ya corresponde al Congreso de la República, básicamente, reformar la Constitución, hacer las leyes y el control político. ¿Sí? Eso tiene que hacerlo sobre el gobierno y la administración. El Congreso de la República estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. Entiéndase que el Senado es como la máxima jerarquía, más o menos, entre el Congreso, y la Cámara de Representantes son como, ellos le dicen la bancada baja a los del Senado, la representación de la Cámara de Representantes, valga la redundancia. ¿Sí? ¿Tenemos alguna definición con ese concepto, Lili? Podríamos colocar, exacto, en el Estado unitario, ¿no? Sí, Estado unitario. Sí. Ok, ¿qué me puede...? En el Estado unitario existen, no, en el Estado unitario existe un solo parlamento o congreso, cuyas decisiones políticas... ¿Existe un solo parlamento.
o Congreso, cuyas decisiones políticas y jurídicas tienen alcance nacional, coma, un solo gobierno central, cuyos decretos y resoluciones tienen igualmente vigencia en todo el territorio del Estado. Tienen vigencia en todo el territorio del Estado. Y una sola Corte Suprema, ahí coloca una coma, después del Estado coloca una coma. Y coloca, y una sola Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de la justicia ordinaria con jurisdicción nacional. Máximo tribunal de la justicia ordinaria o jurisdicción nacional. Estado y una Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de la justicia ordinaria con jurisdicción nacional. Jorge, bórrate el contenido que tiene la diapositiva abajo, que no te vayas a confundir. Que tiene el... Mira que ese es de la diapositiva 1. Y tal cual. Imagino que fue para no estar haciendo cosas. Exacto, es para referenciarlo. Aquí hablamos de le decíamos que era el artículo 114, ¿sí? Sí, y miren que para mí también va muy de la mano a este artículo 114, el 115, que nos habla sobre la autoridad del presidente de la República como jefe de Estado. Va muy acorde a la definición. 114 y 115. Bueno, pienso que es conveniente que coloquemos los dos artículos, el 114 y 115, ya que el artículo 114, aquí en la Constitución, pues nos habla sobre el Congreso de la República, y el 115 nos habla del presidente. El presidente de la República es el jefe de Estado o jefe de gobierno. Entonces es pertinente colocar estos dos artículos. Ya voy a enseñar a colocar el artículo 115. Ustedes encontraron más artículos acerca de Estado unitario. Yo pienso que ya con eso saben, porque tú buscas y no encuentro. Yo solamente encontré estos acá, que hace referencia al Estado unitario. No tengo más. ¿Qué opinan si le damos los conectores a estos artículos para referenciarlos con la definición que nombramos acá? Sí, claro, de hecho tiene que tener los conectores porque hay que nombrarlos que queden incluidos dentro de esa definición. La idea de nosotros fue la que mencionamos al principio, que es como colocar una definición de lo que es cada tema que vamos a investigar y luego referenciar en la Constitución política aquellos artículos que le den base o solidez al concepto que nosotros estamos implementando. Que nos ayude a sustentar cada
lo que estamos haciendo. Entonces ya tenemos ya lo que es un concepto de lo que es Estado unitario. Sí, el tema a continuación es la descentralización. Voy aquí a duplicar la pantalla, pero voy a borrar esto. Nada, voy a borrar aquí los conceptos para no confundirnos. ¿Sí? Entonces, Este tema de la descentralización es un tema que es muy bueno porque lo que he estado leyendo aquí sobre la descentralización de pronto nos da una mirada diferente a la que tenemos sobre la autonomía que tienen los territorios en Colombia. Y de hecho yo también estaba leyendo y dice que es como el traslado de competencias, que me gustaría que incluyéramos ese término también, el traslado de competencias de carácter administrativo a manos de autoridades regionales o locales, es decir, como que el Estado le asigna a cada región o departamento como autoridades sobre ciertos temas en concreto, perdón. Ahora sí, también tener en cuenta de que la parte de centralización es que se le da cierta potestad y autonomía a las regiones. En este caso, pues los departamentos, cada alcalde y gobernador tienen cierta autonomía, pero bajo los organismos de control del Estado, ¿sí? Ahí a los gobernadores y alcaldes y demás entidades públicas tienen también inversión fiscal, ya la presentación de servicios públicos, etcétera. Ya, entonces, con lo que acabamos de hablar, vamos a armar como la definición. Pero mira, Jorge, que si nosotros queremos darle un avance significativo aquí a nuestra diapositiva, tenemos que mencionar el artículo 209, ¿ya? El artículo 209 de la Constitución Política nos dice de la función administrativa, y nos dice que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla como fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización. Este artículo podemos tocar nosotros, primero definimos como tal la descentralización y posterior a eso tocamos este artículo que sería importante. Y fíjate también que como estamos hablando de que, bueno, acaba de decir Jorge, de que cada territorio tiene como autonomía en ciertos aspectos, podemos mencionar también el artículo 287 de nuestra Constitución Política, que nos habla de la organización territorial. Entonces, podríamos también tocar ese artículo y enlazarlo con este tema de la descentralización. Ese artículo es muy bueno porque hay unos numerales dentro de ese artículo que habla sobre las gobernanzas por autoridades propias, o sea, las gobernanzas por autoridades propias. Y ahí le da una pizca de autonomía a cada parte de su territorio. En un territorio grande lo divide por porciones y cada porción tiene su poder, como por decirlo, ¿ya? Listo, competencias, también ejerce competencias que les correspondan, ¿ya? En ese artículo 287. Bien, en ese orden de ideas, entonces vamos a definir primero. Compañeros, les quiero, antes de hacer la definición, les quiero hacer lectura de un documento que tengo acá en el computador que nos dice que Colombia no es un estado totalmente descentralizado. Escuchen lo que les voy a leer. Dice: del estudio atento de las normas constitucionales y de su desarrollo legislativo, se observa que se consagra la descentralización territorial y la desconcentración, a pesar de que son figuras jurídicas diferentes. Esto se contempla en el artículo 209. En Colombia no existe la verdadera descentralización, sino una modesta descentralización o técnicamente un híbrido, que es la desconcentración. Las razones de esta afirmación es que las entidades territoriales no son verdaderamente autónomas, tienen competencias limitadas, el patrimonio es limitado, están sujetas a un exagerado control, orientación y evaluación general de sus actividades.
Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, que a pesar de que la Constitución nos dice, realmente en la práctica no se aplica. No estamos totalmente aplicado tan descentralizados. ¿Ya? Por eso es que también tiene mucha influencia los órganos de control por parte del gobierno. Téngase en cuenta de que los órganos de control como Contraloría, Procuraduría, los elige, ¿quién elige esa terna? El presidente. Los llamados IA. Las IA. Exacto, esos son los órganos de control del Estado. Ahora, eso porque tiene que haber algo que pues defino yo de lo que tú estabas hablando ahora, Bar, es que si ellos tienen autonomía, como el gobierno asigna o el Estado asigna ciertos rubros como tal para ese pueblo, para ese departamento, por ejemplo, el Estado tiene que tener el control de cómo se gastan los bienes públicos, ¿sí? Por eso es que infiere en su autonomía, o sea, como tú lo acabas de decir, casi no somos descentralizados, ¿no? ¿Ya? Ok. Entonces, Luis, yo vi que tú me leíste una definición que tenías de descentralización. Bueno, sí, exacto. A veces se me va la cámara, ¿no? ¿O es mentira? Sí, se te va la cámara a veces. Sí. Bueno, la descentralización administrativa. Pausado. Sí. Compañeros, nos quedan 10 minutos, entonces vamos a transferir rapidito de este concepto para hacer la reunión. Dale. La descentralización administrativa implica en el campo de la administración pública pueda haber dualidad de competencias, en la medida en que las autoridades regionales o locales dispongan de atribuciones de este tipo. Por mandato de la Constitución y la ley. Punto. Su objetivo es el de dar a los entes regionales y locales. Su objetivo es de dar a los entes regionales y locales un cierto grado de autonomía. En el manejo de determinados asuntos. Como por ejemplo, la inversión fiscal, como por ejemplo, la inversión fiscal, la presentación de los servicios públicos, etcétera. Y eficacia en la gestión de sus asuntos, de acuerdo con las exigencias después de público coloca etcétera. Y eficacia en la gestión de sus asuntos. Eficacia en la gestión de sus asuntos, de acuerdo con las exigencias de la comunidad. Punto y aparte. Dejamos por aquí, cortamos y volvemos de nuevo a hacer el video y seguimos con la misma diapositiva. Yo pienso que coloquemos el concepto que les di al principio. Hablábamos sobre las competencias que le otorgaban a la región, ¿no? Sí. Te lo dicto. Pero esa vamos a colocar aparte. ¿Okay? Sí, porque ya quedaría como muy largo ese texto. Bueno. Dígamelo, por favor. Dice, en sentido técnico-jurídico, separa técnico-jurídico con guión. En sentido técnico-jurídico, como la descentralización
significa traslado de competencia. Significa traslado de competencia de carácter administrativo a manos de carácter administrativo a manos de autoridades regionales o locales. Eso lo dijo, entre paréntesis, cita a Vidal Perdomo. Compañero, Compañera, dime, Bar. compañera, excelente su definición porque esto abarca los dos artículos de lo que estábamos hablando ahorita, el 209 y el 287. ¿Ya? Aquí entonces, compañero Jorge, ahí podemos entonces colocar en la parte de abajo de la primera definición el artículo 209 y debajo de esta que dijo la compañera Lili podemos colocar el artículo 287. Sí, tal cual. Vamos a... Sí, estamos bien de tiempo, sí, ¿verdad? No se cortaría entonces la llamada. Jorge, se ve estudiando los artículos y yo voy creando otra reunión. Esperemos a que se acabe el tiempo aquí, ya falta poquito. Faltan 5 minutos exactamente. Que el 209 iba al lado de... O si quieres nos salimos, vale. Y tú mientras Jorge ves colocando los artículos y programamos enseguida otra reunión. Sí, pienso que es mejor para iniciar la otra enseguida. Sí, para iniciar con la otra de nuevo. Dale. Sálganse de la sala, por favor. Jorge, te voy a hacer hospedador, está grabando. Para que continúes compartiendo la pantalla. Listo. Tienes que estar pendiente cuando vaya a ingresar par porque para que le dejes admitir. ¿Tú estás hablando, Jorge? Sí, estoy hablando, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. ¿Sí? ¿Me están viendo? No te estamos viendo. Yo no te estoy viendo. No se ve. Jorge, Sí me ven ahora, ¿verdad? Proyecta las diapositivas que estás proyectando en otra pantalla. El otro capítulo, el otro artículo que iba ahí abajito. Sí, es que estoy esperando para poner a grabar y... Está grabando ya. Ya está grabando. Ah, bueno, listo. Vamos a hacer aquí una vez el otro artículo que hablamos, que era el artículo 287. ¿Sí? Este artículo 287 está en el título 9. Sí. Ahí vamos a buscar el artículo 287. Pendiente cuando ingrese el compañero Bar. Este es el artículo 187. Tienen que cogerlo hasta abajito. Claro. El artículo 87 va hasta el numeral 4. Sí. Está el título 11.
de la organización territorial. De las disposiciones generales. De las disposiciones generales, organización territorial. Artículo 287. Bien. ¿Listo? Así quedaría construida la segunda diapositiva. Lo que es la descentralización. Listo, o sea, para mí está perfecta. No sé si ustedes hayan encontrado más artículos con respecto a la descentralización. Aquí parece que le entró algo que le voy a admitir. Ok, listo, vale, perfecto. Bart, te ponemos en contexto. Ya anteriormente habíamos hablado de que tú habías mencionado ya el artículo 209 de la Constitución, donde estaban las funciones administrativas del servicio de los intereses generales y se desarrolla el fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, serenidad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización. Ahorita con Liliet y Luis estuvimos hablando y decidimos de que también podríamos colocar o podemos colocar el artículo 287 del título 11, que es de la organización territorial. En el capítulo 1 encontramos de la disposición general el artículo 287. Como lo estás viendo ahí, es como ya la parte de organización territorial del Estado, ¿sí? Colocándole gozando de autonomía para la gestión de sus intereses, lo que hablábamos ahorita con la definición que había dado el nivel, y donde los menciones numerales en gobernanza de autoridades propias, ejercer las competencias que correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de las funciones, y la participación en la renta nacional. Estamos hablando de que si hay algún otro artículo que no tengamos o de pronto pueda ser escrito en la diapositiva. Compañero, aquí estaba revisando la Constitución. Los artículos 286 y 285 nos hablan, no sé, los comparto con ustedes para ver qué piensan. Por lo menos el artículo 285 nos habla de la división de los territorios, ¿ya? Y el 286 nos dice que son entidades territoriales los departamentos, los distritos y los municipios y los territorios indígenas. De pronto es como bueno, como para aclarar cuál es la descentralización de esos departamentos, tal que no quede de pronto en la diapositiva, pero sí sabemos que dentro de la Constitución política, aquí nos determina cuáles son los 32 departamentos, los cuales están descentralizados del Estado. Pero miren que se me ocurre que podemos añadir otra diapositiva en donde lo citemos y decimos o lo dejamos así como en explicación. Podemos citarlos, pero no coloquemos todos los departamentos. De hecho, aquí en el video estamos mostrando bueno, dejémoslo así en video. Dejémoslo así en video como para no salirnos tanto como de contexto, ¿vale? Compañero, mire, vamos a hacer como una lista de chequeo. La actividad era, dice, describir el Estado colombiano como un Estado unitario, ya lo tenemos, ¿cierto? Establecer cuáles son los artículos, ya hemos ido relacionando. Entonces, ahora dice establecer los artículos que nos demuestren unidad de ordenamiento jurídico, unidad de autoridad gobernativa, destinatarios del ordenamiento jurídico y unidad de territorio.
¿Cuáles son los artículos que denotan descentralización y los tipos de descentralización? Nos falta como los tipos de descentralización aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Para luego irnos como a los artículos principales de ordenamiento jurídico, autoridad gobernativa. Coloquemos en esta diapositiva los tipos de descentralización, ¿les parece? Tipos de descentralización. Compañero, pero antes de eso no nombramos los artículos, o primero definimos y después nombramos los artículos. Vamos a ir definiendo y nombramos los artículos de una vez para hacer el trabajo. En el lado izquierdo voy a referenciar los artículos y en el lado derecho hacemos la definición. ¿Qué parece? ¿Les parece? Listo. Listo. Vamos con el primer artículo que sería de... Nuestro primer artículo sería el 1, el 1 que mencionamos acá. El artículo 1, pero eso sería de orden ¿qué? Ordenamiento. Oigan, pero miren que hablando con Bar me comentaba pues de que y lo hiciéramos a manera como de globalizada, como para que nombrar todos los artículos que nos hablen acerca del ordenamiento jurídico. O Bar, no sé si lo explicas tú mejor. Sí, pienso de que coloquemos en un lado todos los artículos que hemos mencionado dentro de nuestro trabajo y posterior a eso le damos una definición global a este tema. No sé qué les parece. Sí, claro. Coloquemos entonces los artículos como tal y hacemos la definición. ¿Qué quiere la definición? Bueno, empecemos por nombrar entonces el artículo 1 de la Constitución. Hay un artículo muy importante que nos dice a nosotros que es el artículo 4. Nos dice que la Constitución política es norma de normas. ¿Ya? Claro. Pensaría que tiene que quedar incluido ahí dentro de nuestro trabajo. Pero sería el artículo cuarto, ¿no? Cuarto, sí. El cuarto, pero sí. Eso lo nombramos como un ordenamiento jurídico. Claro, el cuarto que nos da, pues, nos establece que por encima de la Constitución política no puede haber norma ni leyes. Norma ni leyes, ¿verdad? El artículo. El 40 también sería mencionar que nos habla, también nos habla sobre ordenamiento jurídico. Pero el 40, ok, listo, el 40 habla de ordenamiento jurídico. Yo tengo el 87 también. El artículo 87. ¿De qué habla el 87? El 87 es de autoridad gobernativa. Autoridad gobernativa. Y ahorita también encontré el artículo 113. Miel de abeja con limón, Luis. Perdón. Ay, no escuchando. El artículo 113 que me define a mí también un ordenamiento jurídico. El 113. Sí, porque aquí nos habla de las ramas del poder público. El otro es el 114, que nos habla del Congreso también. Sí, también nos hace referencia al ordenamiento jurídico. Los dos hacen parte del ordenamiento jurídico. Bien. ¿Qué otro artículo? El 189. Ok, 189. Este artículo nos hace referencia también a autoridad gobernativa. Este es el que nos dice que, ya te lo describo. Este nos dice que corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Ya nos tiene una definición de un jefe supremo. Bueno, no supremo, sino un jefe de Estado.
tenemos el 209 de las funciones administrativas, que también es una autoridad gubernativa. sí. El artículo 1 lo definimos como ordenamiento jurídico. Compañeros, y no sé si le agregamos lo que yo le estaba diciendo ahorita, el artículo 286 y 285 de la Constitución, que nos dice de la organización del Estado. Sí, pero Estoy de lo acuerdo. mencionamos acá. Sí, de lo que estábamos hablando ahorita. ¿Ese cuál es? El 286. El 286 y el 285, que también son de autoridad gobernativa. Vamos a ponerlo aquí en el 285 primero. Y el 286. Igual, autoridad gobernativa, ¿sí, no? También podríamos como hacer un referido de Hans Kelsen. ¿Tienes algo de Hans Kelsen? Un concepto. Exacto, un concepto. De también que estoy como, me tomé algo y no sé. Bien. ¿Cómo definimos esa parte, Luis? Como un conjunto de normas jurídicas. Esa es la definición de ordenamiento jurídico, ¿cierto? Sí. Ok. Conjunto de normas jurídicas que rigen un lugar determinado en una época concreta, en el caso de los estados democráticos. El ordenamiento jurídico está formado por la Constitución del Estado, que se rige como norma suprema por las leyes y del poder. Está conformado el ordenamiento jurídico. Por la Constitución del Estado, que se rige como norma suprema Yo pienso que ahí por las leyes. Una puntuación ahí en época concreta. Punto. Sí, ahora déjame Y ya del lo poder termino el ejecutivo. texto como lo está diciendo y ahora lo organizamos. Y del poder ejecutivo, tales como los reglamentos y otras regulaciones como tratados. Ejecutivo, ajá. Tales como los reglamentos y otras regulaciones como tratados, coma. Convenciones, coma, contratos y disposiciones particulares. Y abajito, en un colchete, de paréntesis, punto y aparte. Hans Kelsen. Bueno, ¿qué más nos falta ahí, compañero? Pues ya solamente nos quedaría describir los tipos de descentralización. Que yo en las lecturas que he hecho, yo he encontrado dos, que son la descentralización de territorio y la administrativa, que le suelen llamar también descentralización por servicio. Yo no sé por qué no, bueno, no sé qué les parezca a ustedes si colocamos los tipos de descentralización en la diapositiva abajo de descentralización, como para que no volviera descentralización, ordenamiento jurídico y ahora tipo de descentralización.
Ok. Meterla aquí abajo. Sí, O sea, ahí donde la coloqué. exacto. Ok. Para que vaya como con un orden cronológico ahí. Sí, puede ser. Yo tengo aquí ¿Cuál fue lo que tú dijiste? tengo la administrativo, ¿vale? Creo que tenía la de territorio. Sí, yo tengo la de territorio. Dale, si quieres dictarle esa primero la administrativa. Dame la administración. Entonces, Jorge, colócate ahí como título principal los tipos de descentralización. No lo borres. Bueno, yo aquí tengo la definición del de territorio. Son dos tipos que ¿Administrativo o existen. territorio primero? Bueno, O sea, los documentos que hemos visto nos hablan de dos tipos de Territorio. descentralización, que hay una que es administrativa y hay una que es de territorio. En este orden de ideas yo tengo la definición del de territorial y la compañera Lili tiene la definición de administrativo. Entonces decimos que la descentralización de tipo territorio, dice la descentralización territorial es la radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal. Del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la administración. Coma, lo cual no implica delegación, lo cual no implica. sí, no implica delegación y podrá hacerse en su territorio y por funciones. Esta definición, pues como tal, no aparece dentro de la Constitución, pero sí aparece en la Ley 489 de 1998. Colócala para que nos quede como referencia. Sí, ya la estoy colocando ahí. De 1998. Sí, señor. Bueno, la definición que yo tengo sí aparece en la Constitución. Está en el artículo 287 de la Constitución Política. ¿Te lo diste? Un minuto. Sí, dame un minuto para yo arreglar aquí, sí. No hace falta algo. Tú me vas a hablar ahora de Administrativo, tipo de descentralización administrativa. Ahorita me das la citación de la Constitución. No, dale aquí la. Dice, la descentralización administrativa a nivel territorial Sí. comporta el ejercicio de competencias por mandato de la ley. Comporta el ejercicio de competencia por mandato de la ley. ¿Cómo? Los entes descentralizados tienen autonomía administrativa.
coma, fiscal y personería jurídica, coma, pueden gobernarse por autoridades propias, coma, administrar los recursos y participar en las rentas nacionales. Eso lo podemos encontrar referencia en el artículo 287 de la Constitución Política Colombiana. Artículo 287. Compañero, yo pienso que ya con eso hemos abarcado todos los temas correspondientes a la asignación por parte del profesor. No sé si ustedes tengan algo más que aportar. No, Yo pienso que ahí tocamos todos los temas, tocamos los artículos, tocamos la descentralización. Sabemos, como lo dije en un principio, de acuerdo al documento, como tal no existe dicha descentralización, sin embargo, pues está contemplada dentro de la Constitución Política de Colombia. O sea, Aquí tenemos... está plasmada, pero no se aplica. Sí, aquí tenemos los artículos pues que realmente nos llevaron a concluir nuestro trabajo, lo que toca el ordenamiento, lo que toca Estado unitario, descentralización, pues pienso que no tenemos más que agregarle. Entonces podemos concluir con eso, entendiendo un poco más lo que es un Estado unitario, entendiendo lo que es descentralización, los tipos de descentralización, lo que es un ordenamiento jurídico que parte del artículo 4 de la Constitución, que nos indica que la Constitución es norma de normas. Entonces, que lo que esté por fuera de ella se considera inconstitucional. Entonces, compañeros, no siendo más... faltan los nombres. Antes de eso, quiero decir algo. Con el artículo 1 se referencia mucho a la parte de la Constitución y el Estado unitario como tal. Pienso que ese artículo es la introducción a todo el contexto de la Constitución y todo lo que se refiere en toda la trayectoria de las constituciones anteriores, ¿ya? Cuando hace referencia a una república unitaria, o sea, ya somos a nivel república, y descentralizada, pues ya lo habían tocado ya en lo que es la parte administrativa y territorial, dándole potestades a los gobernantes. Así es. Voy a finalizar dándole las gracias al profesor. Gracias. Así en grande como para por los conceptos y los conocimientos adquiridos. Los nombres están en la página principal, inicial. Profesor Alonso Cortina, doctor Alonso Cortina, título Estado Unitario y Descentralizado de la Constitución Política, formado por los estudiantes de Lilibet Roelo, Bartolomé Ramos, Luis Galván y Jorge Correa, su servidor, el 20 de abril del 2021. Listo, compañeros. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.